Y después el mapa de cómo quedaron las votaciones. A mí me llamó la atención que fueran tan pocos los senadores que votaron en contra finalmente. Y ahí hay que mirar mucho qué está pasando con eso. Porque uno puede decir, hoy terminó la gran discusión entre Cristina y Alberto, porque la gran discusión era por el acuerdo al fondo, y ahora van a seguir cogobernando y discutirán las otras cosas, o quizá no, o quizá dentro de 2 días hay otra discusión por otra cosa, y dentro de 3 hay otra por otra. Esa carta que salió en Infobae, y digo Infobae porque no es un dato menor a quien se le filtró esa información, de el secretario de Energía, reclamándole a Guzmán. Uno podría decir que es post acuerdo, ¿no? Que es un tema que ya supera el acuerdo, y que en la forma en que fue planteado, digo, el hecho de que haya salido en Infobae, qué sé yo, esas cosas las hace la oposición, no el oficialismo, ¿no? Entonces, da la impresión que si en los próximos días esto sigue así, el kirchnerismo se está convirtiendo en el principal opositor del gobierno. Por ahora estando adentro del gobierno. Pero si uno ve los medios, si ve las redes, el ágora de la política actual, la pelea es entre el kirchnerismo y el albertismo, no es entre el macrismo y el gobierno. El macrismo está comiendo pochoclo mientras, ¿no? Sí, no sé. O en todo caso, a ver, tienen sus problemas y lo están dirimiendo internamente, aprovechan para que no se les preste atención. Lo que digo que el protagonismo, a ver a dónde quiero llegar, y no sé, no es información, es análisis, da la impresión de que Cristina se quiere convertir en la jefa de la oposición. Mira, te puedo agregar algo de información a ese análisis si querés, Roberto. Sí. Ayer finalmente, como había sucedido en la Cámara de Diputados, los legisladores más contrarios a la firma del acuerdo, aquellos más alineados con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner, no hablaron, decidieron no hablar en la sesión para no generar algún tipo fue la decisión política que tomaron. Al igual que como en diputados, inmediatamente después de la elección se conoció un documento con los motivos por los cuales se votó en contra. Sin embargo, más allá de ese documento que no agrega mucho a lo que se había visto la semana pasada, hay otro documento que creo que sirve más para esclarecer la situación, que es el discurso que había preparado Oscar Parrilli, el senador sin ninguna duda más cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que en principio había anunciado que iba a dar y que finalmente decidió no dar, pero que insertó en el acta de sesión. Esto es algo que para los que no saben es muy común en la tarea legislativa, que es que un diputado quiere que quede en la constancia para la historia sus posiciones, pero por cuestiones de tiempo, de política o de lo que fuere, no lo hace de manera oral en el recinto. Yo tuve acceso a este texto, que es un documento oficial, está en el acta de la sesión de ayer. Esto no es especulación, no es un off the record ni nada por el estilo, y es muy duro. Es muy duro, más allá de que dedica largos pasajes a hacer un repaso por la historia del préstamo que obtuvo Macri, la responsabilidad del gobierno anterior, la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y la historia del país. También habla de que se ocultó sistemáticamente la verdad durante la negociación. Estoy leyendo textual. ¿Por qué se ocultó sistemáticamente la verdad? Dice, si el auto está al borde del precipicio, es obvio que no hay que acelerar, hay que frenar, dar marcha atrás buscando una distancia razonable, cambiar la tripulación y volver a negociar. Digo, está muy claro qué es lo que está proponiendo en este caso. Sacar a Guzmán. Sacar a Guzmán y renegociar, volver a negociar. Y luego sigue, y lo voy a leer textual. Estoy absolutamente convencido, dice Parrilli, de que fue equivocada la gestión de la negociación llevada adelante por los funcionarios de nuestro gobierno con el FMI, cuyo principal responsable fue el Gabinete Económico del Poder Ejecutivo. Esta no fue una negociación del Frente de Todos, sino de ese grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo que nos dejaron al borde del precipicio y nos extorsionan para que aprobemos en sobre cerrado sus actos irresponsables o vendrá la catástrofe. Inexperiencia
inocencia, ingenuidad o complicidad, no lo sabemos. Si algunas o todas estas fueron las causales de llevarnos hasta aquí, ojalá la historia nos lo pueda dilucidar. Bueno, es como decíamos recién, ¿no? Ese es un comunicado, más allá de que uno pueda pensar que tiene razón Parrilli o no, él se toma la precaución de ponerlo en Guzmán, en la cabeza de Guzmán y no del presidente. A mí me hizo acordar un poco cuando fue la famosa carta de Cristina en septiembre del año pasado, que en ese momento la figura que apareció como una prenda de negociación fue la de Biondi. Más o menos lo que se dijo en ese momento, en esa carta fue, corramos a y negociemos todo para adelante. Guzmán. Y a mí me da la sensación de que acá está diciendo Alberto, si querés que haya algún tipo de continuidad, lo que tenés que entregar es a Guzmán. Claro. Vamos a ponerle un poco más de contexto todavía. Dale. Las renegociaciones con el fondo no terminan el día que se... Porque la forma en que fue presentado hace ver como... Primero, muchos creen que el crédito lo está pidiendo el gobierno y es una refinanciación. La refinanciación sigue. Cada 3 meses hay otro costado de la refinanciación. Es decir, el fondo te puede pedir más cosas, o vos te podés trabar y decir, mira, no solo no voy a cumplir con lo que acordamos, sino que voy a hacer otra cosa porque las circunstancias cambiaron, ¿sí? Entonces, me parece que en todo caso, uno puede pensar, hay un avance del kirchnerismo hacia la ruptura, o puede pensar, hay una presión del kirchnerismo para que cambie el rumbo el gobierno. Y en ese sentido siempre estás a tiempo. Siempre podés volver a renegociar. No se terminó el mundo. No firmaste un contrato en una piedra celestial que no podés cambiar, ¿no? Claro, se puede caer, digamos. Se puede caer e intentar otra cosa. Así es, así es. Entonces uno puede leerlo de 2 maneras distintas. De todas maneras, la cantidad de eventos que están sucediendo, las posiciones que toman, me llevan a mí a pensar a veces que hay una búsqueda de ruptura y de una salida electoral distinta, en donde decir, bueno, no vamos a una paso, sino que hay un candidato propio de Cristina por separado. Lo vamos a ver en los próximos días, pero me parece que esto no da para mucho más. No se pueden sostener estas diferencias internas en el gobierno, porque además generan problemas de gestión, claro, ¿no? Porque recordemos que en cada ministerio hay un secretario del otro, en uno el ministro de uno, el secretario del otro y viceversa, y eso es un problema. Entonces, si esto se ciñe al tema del fondo, bien, pero si avanza sobre otros costados, por ejemplo, como se avanzó ayer sobre el tema de la financiación de la energía, entonces quiere decir que estamos ante la inminencia de una ruptura y un nuevo rearme de todo el mapa de alianzas en la Argentina, ¿no? Sí. A mí me parece que hay algunas cosas que son de nacimiento y son difíciles de cambiar. Es decir, Alberto no está siendo distinto a lo que era cuando fue elegido para ser presidente. De hecho, Alberto había sido el jefe de campaña el jefe de campaña de Randazzo y de Massa. Y de Randazzo. Bueno, yo en ambos casos no voté con ellos, voté en contra, con lo cual yo siempre estuve en desacuerdo con esa línea y no festejé cuando fue elegido Alberto, sino todo lo contrario. Lo que no puedo decir es que me sorprendo de lo que hace Alberto. Claro. Sí, es decir, Alberto no es Lenín Moreno. No, fue elegido precisamente por eso, porque ahí expresaba otra mirada. Pongamos las cosas en su justo punto. Uno puede estar más de acuerdo o no. No puede decir que nos sorprendemos, y me parece que Cristina no puede decir que se sorprende. Cristina eligió un hombre que es así, tiene una salida a esta crisis más ortodoxa. Yo diría que en términos económicos no es Cristina, pero mucho menos es Macri. Y me parece que por más que a mí no me guste y que discrepe en general prácticamente con el 90% de la media que toma Guzmán, es cierto que en la región se está tomando ese camino. Que cuando uno ve los gobiernos de izquierda, que le llamamos de izquierda, que ganan, después no gobiernan como izquierda. Claro. Gobiernan como centro. Es decir, en la región, los partidos de izquierda que ganan, si uno escucha los discursos de Boric cuando era candidato y escucha los de ahora, no son lo mismo. O a Lula haciendo una alianza con la derecha directamente, ¿no? Porque lo que no podemos ignorar es que el lawfare sigue existiendo y que el lawfare tiene características concretas. No es una mirada, una sensación.
El lawfare se cargó a Dilma Rousseff. El lawfare metió preso y le impidió ser candidato a Luis Ignacio Lula da Silva. Se cargó a Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay, persiguió a Correa en Ecuador. Eso existe. Entonces ni el presidente ni sus funcionarios lo pueden ignorar. Cuando gobiernan lo toman en cuenta. Toman en cuenta cuando piensan si atacar o negociar, que otros gobiernos cuando atacaron cayeron. También uno podría decir que otros gobiernos cuando fueron cautelosos cayeron, ¿sí? Es decir, que no hace falta hacer una cosa o la otra para que te volteen. Lo que no podemos hacer es ignorar que eso existe, que hay límites al poder y que lo que generalmente se está haciendo y lo que intenta hacer Lula es decir, bueno, es la derecha la que me quiere voltear, yo negocio con una parte de esa derecha, armo un gobierno con esa parte de la derecha, necesito obviamente un tinte progresista, un candidato progresista para que el pueblo lo vote, y armo algo que le saque algunas piezas, algunos jugadores a esa derecha para que no me volteen. Es una cuestión táctica, ¿no? Me parece que eso es lo que está en discusión en Argentina. Y, obviamente, Cristina tiene algo que no tiene nadie, que no tiene Alberto, ni nosotros que somos opinadores, que es el cuidado de un legado y de un núcleo duro, que no es el núcleo duro de Cristina o el legado de Cristina, es el de todos los que queremos un país más justo. Yo también quiero cuidar el legado de Cristina. Yo también quiero que no se diluya el legado de Cristina. Me cuesta pensar cómo hacerlo, ¿no? Porque si, bueno, manejate por el centro, porque por lo menos el pueblo no sigue cayendo, no sigue perdiendo, le devolvés los remedios a los jubilados, volvés a una reforma previsional como la de Cristina, le devolvés las compus a los chicos, el plan progresar, las cosas que decimos todos los días, ¿no? Tratás de devolverle a la población lo más que puedas de lo que le quitó Macri, estabilizás la situación y esperás a que el panorama político cambie y vos puedas volver con una política distinta. Ahora, todo esto, más allá de lo que opinemos nosotros, y por eso empecé con, bueno, ¿cuántos senadores votaron contra Alberto? Creo que fueron 13. 13. Sí. A mí me da la impresión de que lo que está ocurriendo en el seno del Frente de Todos es que hay mucha gente que piensa más parecido a Alberto que a Cristina hoy, incluso muchas personas que son amigas de Cristina. Yo vi una discusión donde Alicia Castro agredió a Jorge Alemán, puso en duda su honorabilidad, y Jorge Alemán es un asesor de Cristina, de toda la vida, amigos personales y asesores. Simplemente discrepa en este momento y Alicia Castro elige decir que lo hace por plata. Cosa que niego absolutamente que Jorge Alemán sea capaz de hacer una cosa así. Digo, la verdad es esa. La verdad es que los números dicen que hay una buena cantidad de políticos progresistas, luchadores, con una historia en la resistencia, que no están tomando mate en la cocina. No sé, Agustín Rossi puso la cara y puso su familia que fue atacada durante las retenciones y qué sé yo, y ha hecho muchas cosas por Cristina. Y hoy piensa distinto. Entonces me parece que todos, guarda, por ahí tiene razón Cristina. Yo lo que estoy planteando es, ¿sí? Yo creo que hay algo en donde sí tiene razón Cristina, y es cómo lee el mapa electoral ella. Ella cree que si ella no ocupa un espacio de izquierda, en Argentina la izquierda puede crecer mucho y quitarle al peronismo, y que ella se da cuenta que está perdiendo votos en manos de la izquierda y en manos de la ultraderecha. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, si todo esto que están haciendo Cristina y Alberto lo hubieran hecho estando de acuerdo, y todo es un secreto y es un plan, y los únicos bobos que no sabemos que esto está arreglado somos nosotros, me parece una genialidad. Porque entonces ocupan todos los espacios. Lo que pasa que me consta que no están arreglados, están peleados. Ahora, bueno, claro, vuelvo al primer dato de cómo abrir la charla, 9% de suba de pobreza. Entonces, ¿cómo vos podés dar un debate tranquilo, ¿no? Y sentarse en una mesa y tomar el té y decir, Alberto, tú crees que es así, pero Cristina, debatámoslo. No, eso no puede pasar porque la situación es gravísima. Entonces, esa situación en la que uno, si mira a los ojos de Alberto, dice, bueno, toda la región está así, la región está por el centro, los gobiernos populares simplemente sobreviven, intentan devolverle a la gente algo de lo que pierde durante los gobiernos de derecha y esperar a una mejor situación estratégica para avanzar.
O puede estar del lado de Cristina y decir, no, flaco, mira, si nosotros jugamos como estás jugando vos, perdemos todo y en la próxima elección sacamos 15 puntos y los puntos nuestros se los lleva la ultraderecha y la ultraizquierda. La verdad es que, qué sé yo, cuando suceda te digo, no lo sé. ¿Vos crees que hay alguna chance todavía de poder sintetizar algo o son caminos divergentes ya irreconciliables? A mí me parece que hoy los incentivos de cada uno son en contrario de la unidad. Me parece que Alberto piensa que hoy pierde más con Cristina que sin Cristina, y que Cristina piensa que hoy pierde más con Alberto que sin Alberto. Uno puede discrepar, vos me preguntaste lo que creo que va a ocurrir. Sí. ¿No? Yo voy a seguir bregando por la unidad totalmente, y repito, yo vine al casamiento con la novia y me voy con la novia. Por si alguno duda, ¿qué pienso yo? No, nos vamos, nos vamos con la novia, sumame vos. Claro. Pero, yo ayer hubiera votado por el acuerdo. Sí, porque la situación en Argentina no era para romper ayer con el fondo. En todo caso, podemos romper dentro de 3 meses, dentro de 6 meses. Yo quiero que entren 10.000 millones de dólares la semana que viene, que entre la guita del Banco Mundial y qué sé yo, y después, dentro de 3 meses, decirle al fondo, la verdad es que lo que firmamos no lo podemos cumplir, porque hay pandemia y hay guerra. A ver, yo te digo una cosa, para no ser buscado, la cosa será bastante parecida a lo que vos querés, digamos, ¿no? Digo, para no ser buscado, digo, deliberadamente por Alberto y por Cristina, sí. Más allá de la crisis, el acuerdo salió, las reservas se van a reforzar, en todo caso, lo revisable, lo que yo creo que hay que poner un poco en foco es chequísimo, o qué pasa, o qué va a pasar con el instrumento político. Pero en términos de llegar a un lugar donde se resuelve qué se hacía con esa deuda, qué se hacía con... Bueno, se refinanció. A un costo político alto, pero se refinanció. Claro. No, digo, o sea, ¿qué terminó pasando finalmente? Bueno, terminó pasando lo que el presidente quería que pasara. Y es que este acuerdo se rubricara, ¿no? Un poco bajo lo que fue la explicación de su ministro de Economía, de Guzmán. Digo, yo para verlo en términos concretos, ¿no? Materiales, digo, más allá de todo el artificio, bueno, pasó lo que tenía que pasar. A mí, te digo, de la sesión de ayer del Senado, y lo comentaba con Nico, y lo comentábamos muy tempranito, lo que más me disgustó fue la alegría de opositora. Cuando veía a Gladys González, viste, dando cátedra de sus bancas. Estamos acá sentados ante este problema y con estas discusiones y estos enojos por culpa de esa gente, Pero un poco también es cierto que toda esta interna del peronismo permitió de alguna manera que Juntos por el Cambio se lave la cara. Porque ahora aparecen como los responsables, no en el sentido de la responsabilidad que tuvieron de Coto, sino como los responsables que garantizan la institucionalidad, la continuidad económica, política, la paz social, etcétera. Sí. Aparecen, lo hicieron. Bueno, sí, lo hicieron. Y van a explotarlo políticamente todo lo que puedan, lo cual es lógico. Sí, claro. Sí, por eso. Claro. Por eso. Y eso no deja de... me parece... A mí me da un poco de bronca. Voy a hablar un poco de lo que va a hacer Alberto hoy. Vamos. A ver. A mí me parece que hay un problema de gestión política muy grave. Muy grave. A mí me parece que el ingreso de Agustín Rossi debería ser hoy. Mirá. Al gobierno. Yo creo que el gobierno necesita a Agustín Rossi ahí adentro. ¿Sí? A mí me sorprendió gratamente el trabajo que hace Gabriela Cerruti, pero el presidente no puede esperar que sea la hacedora de política. En todo caso, es la hacedora de comunicación un poco más prolija que lo que venía hasta ahora. Todo este proceso el presidente terminó llamándole guerra contra la inflación, que no era la idea esa. La idea era un plan antiinflacionario para evitar las consecuencias de la guerra. Esa era la frase, ese era el título, y bueno, a él le salió de otra manera. Solamente se puede hacer haciendo política. Es decir, la idea era esperar a hoy viernes, después de que se firmara el acuerdo, y sorprender con un plan antiinflacionario que incluyera que el campo pusiera mucha guita, hacen falta más de $1.000 millones para ser usados
para paliar la suba del precio del trigo y del maíz. Es decir, ponerle un freno. La idea era congelar el precio de la harina. Se va a hacer eso. Se va a congelar el precio de la harina al precio anterior. Es decir, van a hacer bajar la harina, ¿sí? Hasta fin de año. Y deberían hacerlo, no sé si lo han logrado, también con el maíz, que luego es alimento de nuestros animales, que deriva no solo en el precio de la carne, del pollo, qué sé yo, sino también obviamente de todas las líneas de los lácteos, de los huevos y qué sé yo. Todo eso, el proyecto era, bueno, empecemos a instalar que hay una inflación de guerra en todo el mundo. Nosotros publicamos una nota que hizo el equipo de economía del Destape, en donde muestra la inflación de pandemia y la inflación de guerra en las principales potencias del mundo. Esto está pasando en todo el mundo, cada uno a su nivel, obviamente. Ellos antes tenían el 2% de inflación y ahora el 10%, y nosotros antes teníamos el 50% y ahora tenemos el 0%. Fíjate que eso es lo que más omiten los hegemónicos, ¿viste? Claro, claro. Yo lo escuché negarlo, no omitirlo. ¿Viste? Bueno, peor. Yo decía que era mentira. Sí. Entonces digo, bueno, la idea era que el presidente instalara eso, y luego de instalarlo y de explicarle bien a la sociedad las razones de esa suba, decir, bueno, por eso necesito un sacrificio, necesito que los precios se retrotraigan, y para eso yo voy a hacer el trabajo, yo voy a generar subsidios cruzados y qué sé yo, al día anterior a la guerra, ¿sí? Y no conversar con el campo, porque conversar no sirve para nada, sino imponer medidas, pero que realmente las medidas no suenen a yo te la estoy afanando, sino que suenen a, flaco, esto es un periodo de guerra. Mientras dure la guerra, los precios de guerra no son para vos. Los precios de guerra no son para vos, ¿sí? Van a ser capturados por el Estado para mantener el precio de la mesa de los argentinos. Ahora, ¿qué se hizo? Se terminó una reunión entre el presidente, Culfas, Guzmán y Domínguez, y a los 10 minutos lo sabía toda la Argentina. Claro. Y el presidente va a hablar una semana después, cuando está instalado ya ahora, la gente no entiende nada, que tiene que ver las retenciones con la comida y qué sé yo. Vamos a ver hasta dónde hoy el presidente puede recomponer con su discurso todo eso, y que la población sepa que esto que está pasando en Argentina, esta inflación primero de pandemia y después de guerra, entonces que todo el mundo entienda, que todos los argentinos entiendan que lo que va a hacer Alberto no es contra nadie, sino es decir, bueno, yo tengo que cuidarlos de los efectos de la pandemia y de la guerra. Bueno, todo eso yo creo que se hizo mal, fundamentalmente, porque no hay un buen equipo que organice y que ayude al presidente en estas cosas. La medida que van a tomar, a mí me parece que está muy bien esa medida que se armó de juntar 400 millones de dólares para congelar el precio, para retrotraer el precio de la harina al día anterior a la guerra. Me parece bien pensado. Ahora, la forma en que se presenta está mal. Y Cerruti termina negando, desmintiendo una tapa de Clarín, cuando la idea es ganarle a Clarín, salir antes que Clarín, ¿no? Y después yo veo a muchos de los nuestros decir, bueno, Alberto va a hacer una cosa y después no la hace, esto es Vicentín, y la verdad que eso no ocurrió, no fue así. Pero igual la responsabilidad es del gobierno, porque lo comunicó mal. Claro. Pero yo digo, no es comunicación, no es cambiar, porque a mí me parece que el equipo de comunicación de ahora está bastante bien. Está bastante bien. Me parece que el problema es que no tiene política. Ahora, ¿vos no crees que ese tipo de políticas en realidad te sale mejor con funcionarios probados y jugados, como muchos de los que fueron parte de los gobiernos de Cristina? Digo, que hacerlo con otros que no están demasiado convencidos. Pero vos decís tipo Julián Domínguez, Miguel Fernández. No, cuando Roberto dice Rossi. Sí, claro. No, sí, es chistoso, es chistoso. Ferraresi. Perdón, me lo dejaste picando. No, está bien, pero Fernández es el ministro de Seguridad. Sí. No, Fernández es el ministro de Seguridad. Domínguez pareciera no estar de acuerdo, si es el que filtró la cosa, pareciera, no sé, yo no lo sé, pareciera no estar de acuerdo. Pero digo, me parece que ahí Cristina, ¿vos no tendría que tener al lado anunciando estas cosas? Seguro. Sí, yo creo que claro, sí. Pero claro, ¿te imaginas la fortaleza política que te daría Cristina hoy sentada al lado de Alberto anunciando eso? Máximo no tendría que estar al lado. Todos. Sí, todos. Claro. Los gobernadores.
los Por intendentes. eso yo decía, bueno, terminemos la discusión acá, ya sabemos quedó sentada la posición de cada uno respecto al fondo, y unámonos para bajar la inflación. Los gobernadores no, en muchos casos no están muy de acuerdo con esto, me parece. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con lo de las retenciones? Sí. Bueno, pero los gobernadores salieron a contestar, a boquearle la tapa de Clarín. Pero además, Bueno, si Clarín te maneja la comunicación, si esto no tenía por qué saberse, si esto podía haber sido de sorpresa y que aparezca el presidente. pero además hay una cuestión, digo, yo no creo que sea casual que justo ahora Daer esté a favor de las retenciones, Caló esté diciendo que si aumentan los precios hay que expropiar. Digo, hay un momento en el cual el malestar de la sociedad empieza a permear hacia sus dirigentes, tanto a nivel nacional, pero también a nivel local y a nivel sectorial. Digo, una de las cosas que a mí me preocupó cuando lo escuché a Caló el otro día en la entrevista que hicieron Roberto, con ese tono de belicosidad, por así decirlo, que no es su tono habitual, es que a mí me da la pauta de que un trabajador metalúrgico, que son los que él tiene que defender y representar, que son de los trabajadores que mejor ganan en este país, no le están pasando bien para llegar a fin de mes, porque si no Caló no saldría con esta pone de punta, porque Caló no se la juega por Alberto ni por Cristina, Caló se la juega por sus representados, que son los que lo vuelven a elegir año tras año, o cada cuánto es la elección en la UAM. Entonces, ahí hay un punto. Si Caló y Daer están tomando estas posiciones, no me extrañaría que también los gobernadores, que en general vienen con una matriz político-cultural similar, si se quiere, de un peronismo conservador, etcétera, también puedan apoyarte si les planteas esto, además, en términos que los beneficie. Coparticipa parte de los recursos que extraordinarios que es. Eso sin duda. Hay un montón de herramientas para subirlos al barco, para decirles, muchachos, vengan y estén con nosotros. Lo hizo Cristina en su momento con el fondo de la soja. Claro, ¿no? exacto. Pero después me parece que también tienen como demasiado oído, si se quiere, para los sectores vinculados a la sociedad rural, la mesa de enlace. Digo, es una base electoral fuerte en sus provincias, ¿no? Córdoba, Santa Fe, digo, La Pampa muchas veces también. Digo, es como una base electoral fuerte y están como en esa situación, ¿no? Atenazados por eso. Yo digo, igual, Caló es poco. Me parece que tendría que ser más. Sí, claro. Más dirigentes, más yo no sé qué opina Moyano sobre esto. Viste, Moyano está con mucho ruido. Entonces, ¿Qué sé yo? No, entonces no está opinando. Yo me acuerdo, ¿vos te acordás cuando Néstor dijo lo de los comandos civiles, Plaza de los Dos Congresos, acto impresionante? Arriba del escenario estaban todos, estaba toda la CGT, estaban los Moyano, estaban Yo estaba. gobernadores, sí. No, el tema es recrear esa la perdieron igual, la batalla se perdió, fue la de la 125, ¿no? Bueno, pero la 125 fue la que parió el kirchnerismo que todos conocemos y queremos, ¿no? A veces las derrotas dan nacimiento a proyectos muy fuertes. ¿Qué sé yo? El tema es que vos te puedas diferenciar de las posiciones de derecha de manera fuerte y que tenés que ser o sea, si a vos te crece en un mes la canasta de indigencia, sí. 9%, y vos tenés que dar un golpe sobre la mesa muy fuerte, porque si no toda esa gente, y además toda esa gente puede votar a cualquiera, la verdad, qué sé yo. Y con razón. Si tenés una canasta que te sube el 9% mensual, votá al que te parezca que lo va a solucionar, o sea, no es te importante que nada. cuando termine de hablar Alberto, yo no sé qué más hizo, porque la verdad que ayer estuve en otra cosa, no sé qué más se preparó. Lo que digo, cuando termine de hablar, yo voy a saber si eso sirve de algo o no. Porque si anunciamos algo que no va a servir, quizás sea peor. Sí. ¿No? Es que ahí también entra en juego lo político. Yo hoy al principio del programa decía que las dos incógnitas urgentes que se abren a partir de la firma del acuerdo con el FMI es qué va a pasar con la inflación y qué va a pasar con el Frente de Todos, y que están muy entrelazadas, ¿sí? Porque por un lado, cuanto más éxito tengas con la inflación, más chance tenés de contener al peronismo unido, y por otro lado, cuanto más unido esté el peronismo, más chance de éxito van a tener las medidas fuertes que tengas que tomar para controlar la inflación. El problema es que funcionan a dos tiempos distintos, porque los efectos de las medidas contra la inflación se van a empezar a ver en 2-3 meses. Y yo no sé si el peronismo tiene políticamente 2-3 meses para tomar definiciones. Entonces, ¿en qué te tenés que basar? En los anuncios que hagas.
Hoy Alberto tiene que hacer anuncios que sean, por un lado, tan fuertes como para que todo el peronismo, o buena parte del peronismo, crea que pueden tener un efecto en 2-3 meses, porque ese es el estímulo para no sacar los pies del plato. Y por otro lado tienen que contentar a la base electoral que el kirchnerismo representa o cree representar, para que el kirchnerismo no saque los platos antes de esos 2-3 meses, digamos, para que le dé ese changüí. Creo que un poco por ahí pasa el nudo de la cuestión. Sí, el nivel de los anuncios a mí me parece que va a decir mucho, que nosotros tenemos que, porque viste, la derecha diga lo que diga le va a pegar, ¿no? Sí, claro. Ahora la tienen con eso de la baja del gasto político, no sé, querrán que se bajen los sueldos de los diputados y con eso arreglar los problemas del país, qué sé yo. Me parece que el nivel de los anuncios, que si no está a la altura, estamos complicados. Sí. También hay que esperar qué pasa con la guerra. La verdad que el final de la guerra, que es posible, cambiaría mucho todo, cuando se inflan los precios de esta manera de los commodities, hay un componente de especulación, ¿sabes? Sí. Es decir, en los mercados de trigo, de aluminio y también hay especulación, es un mercado. Entonces, cuando hay expectativas de que suba, entra el timbero, no entra nada más que el productor de eso, y sube mucho. Entonces se arma una burbuja. Cuando cae, porque hay una noticia fuerte, por ejemplo, el final de la guerra o la posibilidad muy cierta de un final, puede haber una caída muy muy fuerte de esos mismos commodities, de la energía, del trigo, y darse vuelta la cosa. Bueno, eso sería un factor externo. Hasta ahora todos los factores externos nos jugaron en contra. Un factor externo que podría cambiar la cosa y volver a reacomodar a algunos actores que están ahí, ¿no? Con un pie en un lado, con otro pie en otro. Cuesta imaginar, sinceramente, que cualquiera de los dos, Cristina o Alberto, por su lado, le puedan ganar a la derecha en 2023. Separados. Me parece que las especulaciones de la separación no son para ganar las elecciones nacionales. Son para, en todo caso, Cristina quedarse con la provincia de Buenos Aires en 2023 y Alberto, no sé, terminar su mandato con un apoyo corporativo y dejar el país ordenado e irse y decir, bueno, yo fui el presidente de la pandemia, fui el presidente que desendeudó el país o que refinanció la deuda y entonces no explotó, el presidente que se bancó el país en un momento de guerra internacional y qué sé yo. Pero no, ningún plan puede incluir que separados ganen en 2023. Me parece a mí, ¿no? No sé yo. Por ahí otros piensan distinto. No, todo indica que no, que la unidad, la unidad te da alguna posibilad de ganar, sí. Porque acá tenés que ganar en primera vuelta, ¿eh? En segunda vuelta hay derecha, ultraderecha, macroderecha, superderecha, ultra plus XR4. Hay una tesis que dice que en realidad, más que la sumatoria de dirigencias, lo que produce una mayoría tiene que ver con las políticas que vos impulses, digamos, ¿no? La adhesión popular, digamos, que vos defiendas los intereses populares lo suficiente como para que tu adhesión sea mayoritaria, digamos, ¿no? Eso es lo que se plantea. O sea que es más que la unidad popular, la unidad con los deseos o proyecciones que hace el pueblo. Yo creo que es una cosa y la otra a la vez. No me parece que sean antagónicas, digamos, ¿no? Y que hace falta que Cristina y Alberto se pongan de acuerdo, y hace falta también que se gobierne pensando en recrear esa nueva mayoría del año 2019, ¿no? Habrá que ver cómo se resuelve, parece muy, muy complicado hoy. Sí, yo insisto, creo que la clave para resolverlo es pensar en un contrato nuevo. Es decir, bueno, pues el contrato que había hasta ahora evidentemente no funcionó, pero quizás los mismos actores, o una parte de esos actores, una parte sustancial, pueden sentarse a la mesa y rediscutir los términos. En ese caso a lo mejor se puede reconducir. No va a pasar por ósmosis, no va a pasar orgánicamente, no se van a poner de acuerdo de solo mirarse, digamos. Esto tiene que ser algo muy charlado, no puede ser algo de a dos, tiene que ser algo de múltiples partes, porque acá también entran en juego otros sectores, pero además porque tienen que haber garantes de lo que se acuerde. Cuando hay algo entre dos, uno sabe que después cualquier diferencia que surja depende de cómo se pongan de acuerdo esos dos, digamos. No hay un tercero que pueda
funcionar como garante o como arbitraje en esa relación. Bueno, insisto, si se quiere hacer la unidad nuevamente, si esa es la disposición política, todavía creo que hay condiciones para hacerlo, pero requiere un trabajo enorme, sacrificio de todas las partes y un poquito de suerte que no nos viene acompañando también. Un poco de magia, ¿viste? Un poco de magia.